Qué bueno volvernos a encontrar. Yo soy el doctor Alberto Ruiz y para mí es un privilegio poder llegar a ustedes desde IBC Waterford, Iglesia Bíblica de la Comunidad de Waterford, California, con temas que son para nuestro crecimiento espiritual. Estamos hablando acerca del crecimiento cristiano, un material que originalmente fuera editado en el año 1975 y tuve el enorme placer de participar en la creación de este material junto al pastor Gabriel Otero, quien él hacía la voz y también obviamente la creación de este material. Y lo tenemos gracias a Miriam Otero Lacey, su hija, el doctor Otero ya en la presencia del Señor. Y qué bueno que podamos volverlo a traer y compartirlo, porque la palabra de Dios nunca pasa de moda. La palabra de Dios siempre es actual. La palabra de Dios siempre es una fuente inagotable de recursos, de sabiduría, de provisión de Dios para nuestro crecimiento. Y el tema que tendremos en esta oportunidad es la oración, pero la oración como un recurso descuidado. Y si ustedes piensan, porque estamos hablando justamente de los problemas que enfrentamos los cristianos y cómo los resolvemos, una de las cosas que vamos a descubrir, si es que no lo hemos descubierto ya, es cómo nos olvidamos de la oración o cómo el recurso de la oración queda muy descuidado en la vida del creyente. Hay muchas maneras de engañarnos a nosotros mismos cuando pensamos que estamos orando y realmente no lo estamos. Voy a considerar junto a ustedes 3 actitudes típicas o muy comunes que suplantan la oración. Primero, con frecuencia nosotros tratamos de hacer que Dios mire las cosas como nosotros queremos que las mire y le usamos a Él para que contribuya en nuestro propósito o nuestros propósitos. Cuando esto sucede, el resultado de tal actitud incrementa, repito, incrementa el descontento en la persona que usa ese tipo de táctica y una profunda desconfianza en su experiencia religiosa. La segunda cosa que vemos, o otra condición que puede producirse cuando estamos bajo una gran presión o ante una situación muy difícil para resolver, es poner demasiada atención en nuestra crisis en lugar de ponerla en Dios. Cuando nuestros problemas llegan a ser más grandes que Dios en nuestras mentes, estamos realmente en problemas. Repito esto. Cuando nuestros problemas llegan a ser más grandes que Dios en nuestras mentes, estamos realmente en problemas. Por más que oremos, esa clase de oración solo va a incrementar nuestra ansiedad, dejándonos un sabor de desesperanza. Si nuestro problema es más grande que nuestro Dios, entonces, ¿qué esperanza podemos tener? En tercer lugar, otro bloqueo para una auténtica comunicación con nuestro Dios, con nuestro omnipresente Dios. Muy importante que reconozcamos la omnipresencia de Dios, quiere decir que Dios puede estar en todo lugar. Se produce cuando nosotros tenemos una sobreestima o una idea irrealista de nosotros mismos. El Señor Jesús ilustra esta verdad en la historia de 2 hombres que subieron al templo a orar. Esta historia la encontramos en el Evangelio del doctor Lucas
en el capítulo 18, versículos 10 al 14. La palabra de Dios nos dice así: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas, dice la palabra de Dios, el publicano, que estaba lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Dice la palabra: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Está hablando del publicano. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Él tenía una estimación muy exagerada, me refiero al publicano, ¿no? Me refiero al fariseo, tenía una exaltación muy exagerada de su persona, de sí mismo. Él era como cualquier otro hombre, pero no se consideraba de esa manera. Él era como cualquiera de nosotros, como tú, como yo. Y tal vez tú o yo seamos fuertes en algunos aspectos, mientras que en otros somos personas débiles. Pero todas las personas tienen áreas débiles. Tú las tienes, yo las tengo. El fariseo se vanagloriaba de su moralidad y de sus prácticas religiosas. En otras palabras, se jactaba de lo que hacía, pero realmente aquí había una gran debilidad en la persona de él. Y esa gran debilidad era el orgullo. El publicano, de pie y lejos del fariseo, no quería ni aún alzar los ojos al cielo y se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y el Señor concluye la historia diciendo: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, nos dice el versículo 14 de Lucas 18. El publicano conocía su verdadera condición y tuvo una actitud de humildad ante Dios. Amigos, cuando el Señor nos convence de nuestra debilidad, Él abre la puerta para la tolerancia y el entendimiento de nuestra parte acerca de las debilidades de los otros. Podemos entender, podemos comprender y podemos de alguna manera aceptar o tolerar o sobrellevar las debilidades de otros. El primordial objetivo o foco de nuestra oración tiene que ser Dios. Es Dios. La acción de mirarle a Él buscando ayuda permite que dejemos de mirarnos hacia nosotros mismos y al mismo tiempo de mirar la difícil situación que estamos enfrentando. Es en ese momento cuando Dios puede darnos el entendimiento y la comprensión. Puede darnos la quietud espiritual y la confianza que la situación requiere. El profeta Isaías explica esto de una manera maravillosa. Allí en Isaías 40:31, él dice:
pero los que esperan en Jehová, fíjate las palabras del profeta, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué es lo que los demás pueden ver en nosotros cuando ponemos nuestra atención en Dios? Algunos podrán ver en nosotros la imagen de nuestro Padre Celestial. Sí, porque nosotros hemos sido llamados, elegidos, señalados por Dios para reflejar la imagen de Él, para reflejar la imagen de Dios en cualquier lugar donde nosotros estemos. ¿Cuál es el propósito? Cuando Dios se refleja en nosotros, cuando ante cualquier circunstancia de la vida nosotros vamos en búsqueda de Él, encontramos a un Dios cariñoso, a un Dios amable, a un Dios que nos comprende, a un Dios que nos ayuda a entender las situaciones. Cuando nosotros reflejamos la imagen de Dios en medio de las situaciones de la vida, y cuando nosotros nos tomamos de Dios y podemos reflejar su imagen en medio de esa situación, va a desaparecer la aspereza en nuestras maneras de hablar, nuestra torpeza en nuestra manera de tomar decisiones. Vamos a dejar de ser duros, como muchas veces somos, y vamos a empezar a reflejar la calidez de la persona de Dios. Otros podrán ver que el Dios que vive en nosotros avanza en dimensiones totalmente definidas y nos proyecta a soluciones que realmente llaman la atención a las personas que nos rodean. Para otros, Dios podrá ser como algunos ministros o pastores que han dejado en ellos una profunda impresión. Cuando miramos hacia atrás, en nuestra vida cristiana podemos recordar a esas personas que reflejaron en un momento la presencia de Dios. Vimos, a lo mejor en ese momento no nos dimos cuenta con la amplitud como Dios se estaba manifestando, pero hoy, al mirar hacia atrás, podemos reconocer que esas personas vivieron la presencia de Cristo en sus vidas. Experimentaron el amor transformador de Cristo. Si leemos Mateo, Marcos, Lucas o Juan en el Nuevo Testamento, con la siguiente pregunta en mente: ¿cómo es Dios conforme a cómo Jesús lo ha revelado? Yo estoy convencido que usted recibirá una profunda impresión al saber que Dios le ama. Y no solamente eso, sino al saber lo que Él ha hecho por usted y del magnífico propósito que hay para usted o para su vida, porque Dios tiene un propósito para usted y para mí, a pesar de todo lo que nosotros hayamos sido o hayamos hecho. A menos de que miremos a Dios con fe, creyendo en Él, a menos de que tengamos conciencia de su existencia, la única motivación que tenemos para orar es cuando estamos desesperados o cuando queremos aferrarnos a una ilusión. Su amor nunca le obligará a creer en Él. Dios podrá atraerle hacia Él, pero nunca
violará su voluntad. El mensaje de Josué al pueblo hebreo se puede aplicar para nosotros en nuestros días. Josué le dijo al pueblo hebreo: escogeos hoy a quien sirváis. Josué capítulo 24, versículo 15. Amigos, cuando nosotros oramos, ponemos nuestra atención en Cristo. Reconocemos que Dios es mucho más grande que nuestros problemas y que Él puede darnos una solución noble a cualquier situación de la vida. En la medida en que nosotros nos entregamos profundamente a Dios y desarrollamos una actitud abierta y receptiva a la voluntad de Dios, hace que nuestros deseos estén en armonía con su voluntad. Bueno, esta transición entre yo quiero las cosas a mi manera y yo quiero una vida que refleje la voluntad de Dios puede ser un cambio que se opera en un momento o puede llevar muchos años. Pero cuando sucede, empezamos a conocer el poder de Dios y cómo este poder puede cambiar, puede curar y puede reconciliar o reconciliarnos con aquellas personas con las cuales a lo mejor nuestra relación no ha sido óptima. El Señor sabía y el Señor sabe que la oración puede cambiar radicalmente las situaciones, por más adversas que sean. Por eso enseñó a sus discípulos a orar por los que los ultrajan y por aquellos que les perseguían. Allí en Mateo 5, 44. Yo puedo dar testimonio que los resultados más efectivos que he encontrado para los conflictos que han venido después de orar, y realmente puedo decir: Señor, qué maravilloso eres, porque tu poder ha transformado las situaciones, tu voluntad ha prevalecido y las cosas han tomado su lugar de acuerdo a tu voluntad. Amigos, dejémosle al Señor que nos ayude primeramente a ser honestos con Él. Que podamos ir a Dios con nuestros sentimientos. Dios sabe que tú tienes sentimientos que a lo mejor están heridos, que a lo mejor están dañados de alguna manera. Que las situaciones de la vida a lo mejor te han molestado. Él quiere que seas honesto con Él. En segundo lugar, pídele al Señor que te ayude en tus propias debilidades. Tú puedes ir al Señor porque tú conoces cuáles son tus debilidades y puedes ir al Señor y decirle: Señor, yo reconozco que estas son mis debilidades. Y pídele que te dé el control o que tome el control Él de esas debilidades, que tú te dé el control de poder ceder esas debilidades al control del Señor. Pídele que te dé amor para las personas o la persona con la cual a lo mejor has estado envuelto en un conflicto, ya que realmente tú no quieres ser dañado ni tampoco quieres dañar a la otra persona. Amigos, pidámosle a Él que nos dé valor y sabiduría para construir el primer escalón en el puente de la reconciliación. Y recordemos esto. Recordemos las mismas palabras del Señor. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5, 9. Quiera el Señor bendecirte muy, pero muy ricamente.